Les invito rápidamente, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Segunda de Timoteo. Poderoso Dios de gloria. Libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Aleluya. Bendito sea el Señor. Perdón, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Bendito sea el Dios de gloria. Cuando todos lo tengan, me interrumpe con un amén y nos colocamos en pie para reverenciar la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 13 al versículo 17. Bendito sea el Señor. Aquellos que puedan colocarse de pie, coloquémonos en pie, porque la palabra del Señor dice que ella es digna de ser recibida por todos. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. ¿Todo lo tenemos? Leemos bajo la unción del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Padre que estás en el cielo, en esta hora, Dios mío bendito, nos presentamos ante tu presencia, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia, dándote gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti en esta hora podemos estar en este lugar. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Bendigo a la iglesia, Señor, la Nueva Jerusalén. Bendigo la vida de sus pastores, Señor, la vida de cada ministro, de cada, Dios mío bendito, grupo de trabajo, Dios mío de la gloria que constituye tu pueblo. Bendigo la vida también de los amigos que en esta mañana nos visitan, la vida de los niños, Dios mío bendito, de los jóvenes, damas, caballeros, Señor. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema depende de mi conducta. Dígale al que está a su lado, depende de mi conducta. Pero dígalo, hermano, que se lo crea, depende de mi conducta. Bendito sea el Señor. Ayer el pastor hablaba de un direccionamiento, ¿eh? Cuando la pastora predicaba me llamaba la atención porque el Señor empezó a dar instrucciones a su pueblo. ¿Cómo debemos comportarnos como pueblo de Dios? Y cuando mi pastora predicaba, llegó a mi corazón la comparación del pueblo de Dios con el ejército. Creo que es una de las comparaciones más apropiadas para el pueblo de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. Por eso nosotros somos comparados con el ejército. Pero una de las cosas que el Señor me hablaba al corazón es que para nosotros ser direccionados y saber para dónde vamos, primero tenemos que tener claro quiénes somos en Dios. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos escogió? Ejemplo de esto, la hermana que estaba adorando aquí, para eso Dios la llamó. Por eso fluye en la alabanza, porque ese es el don que Dios ha puesto en sus manos. Pero para que Dios nos use en el don que ha puesto en nuestras manos, es necesario que tengamos claro quiénes somos y para dónde vamos. Amén. Es por eso que hoy vamos a comenzar por este texto bíblico. Un texto que me llama la atención. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Cuando el Señor me dio esta palabra venía ardiendo en mi corazón. Yo decía, Señor, no entiendo. Si a mí no me toca predicar esta semana en la iglesia, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué me la diste? Y yo sabía que esta venida para acá estaba programada, pero todavía no sabía el día. Y el día, hermano de la gloria, el día jueves, comenzó esta palabra a arder en mi corazón. Y una de las cosas que el Señor me hacía entender es que estamos en los últimos tiempos. Las señales se están cumpliendo y la venida del Señor está cerca. Y una de las cosas que el Señor quiere de su pueblo es que nosotros direccionemos nuestra visión a la salvación de las almas. Es que nosotros trabajemos por un ensanchamiento en la iglesia, pero no un ensanchamiento solamente del templo, ni de los utensilios de la iglesia, sino que se ensanchen los ministerios, que hayan jóvenes convertidos, que hayan damas convertidos, que hayan caballeros convertidos, que muchos vengan a los pies del Señor. Porque la finalidad de la iglesia, aunque nos dedicamos a actividades
De pronto, hermanos, no netamente espirituales, también nos dedicamos a actividades materiales para el crecimiento de la iglesia y nos unimos. Más tenemos que unirnos para el crecimiento del pueblo de Cristo. Una de las cosas que Dios nos dejó escritas en su palabra es que nosotros fuimos llamados para extender el evangelio. Amén. Para que Magangué entero se entere que en la Nueva Jerusalén hay un Cristo que vive, que salva y que liberta. Amén. A eso nos ha llamado el Señor. Y una de las cosas a las que nosotros tenemos que ir direccionadas es a discernir los tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos se levantará nación contra nación. Yo sé que usted y yo hemos leído ese texto. Y muchas, hermanos, de las cosas que estamos viendo no es más que el cumplimiento de la palabra. Ya no debería sorprendernos lo que está pasando. Al contrario, debería apercibirnos para buscar al Señor. Debería percibirnos para enderezar nuestro camino. Debería percibirnos para que cada día nos levantemos a ganar almas para Cristo. Y dice la palabra del Señor que los malos hombres y engañadores van a ir de mal en peor. No esperamos tiempos buenos. No esperamos tiempos buenos, hermanos, porque si vemos por la palabra, los días cada vez son más malos. Mas sin embargo hay una promesa para el cuerpo de Cristo. Hay una promesa para aquella alma que corra a los brazos del Maestro. Y esto se lo digo a los amigos no cristianos que están en esta mañana en este lugar. Hay un lugar seguro, hay un amparo, hay un lugar donde esconderse de todo lo que viene para esta tierra y se llama Jesucristo. Pero Jesucristo usted no lo va a encontrar allá afuera. Jesucristo lo va a encontrar en la iglesia, donde hay un pueblo que alaba y que honra el nombre del Señor. Amén. Y vemos por la palabra que la palabra dice que los hombres engañadores van a ir de mal en peor, porque ellos ya están ciegos en su pecado. Pero nosotros, nos dice la palabra, persiste. ¿Y qué es persistir? Insistir. Que aunque venga la tormenta, yo estoy ahí. Que aunque venga el problema, yo estoy ahí. Que aunque llueva, yo estoy ahí. Que aunque se vaya la luz, yo estoy ahí. Que aunque me cierren la puerta en la cara cuando estoy evangelizando, yo estoy ahí. Eso es persistir. ¿Y en qué tenemos que persistir? Dice la palabra, en lo que has aprendido. En aquello por lo cual te convertiste cuando te predicaron el evangelio por primera vez. Persiste en entender que Jesucristo vino a la tierra para salvación de nuestras almas. Y que cuando nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, nuestra primera misión como ejército del Señor es ganar almas para Cristo. Es que lo que yo aprendí y lo que a mí me hizo bien, a otro le haga bien. Porque no podemos ser egoístas. ¿Cuántas veces el Señor hace milagros en nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor hace prodigios a nuestro alrededor? Y ni siquiera podemos abrir los labios para testificar de lo que Dios hizo con mi vecino, con mi hermano, con mi tío, con mi hijo. Que la gente vea que el Cristo que yo predico es un Cristo vivo. Amén. Que la gente vea que el Cristo que yo predico es un Cristo que libra, que liberta, que restaura, que cambia. Y lo que el apóstol Pablo le estaba aconsejando a Timoteo era, aunque tú veas que los engañadores van de mal en peor, aunque tú veas que muchos están regresando, aunque tú veas que muchos están desfalleciendo y diciendo hasta aquí llego, yo ya no doy más, tú persiste e insiste en lo que has aprendido. Tú persiste e insiste en lo que yo he puesto en tus manos. Aunque muchos te critiquen y te ultrajen, porque de pronto lo que tú dices no les gusta. Si viene de parte de Dios, tú persiste y insiste porque Dios no te va a dejar avergonzado. Y en este tiempo el Señor nos está llamando a persistir en lo que hemos aprendido. Ahora yo le pregunto, ¿qué hemos aprendido nosotros en nuestro caminar con Cristo? Por lo menos yo he aprendido varias cosas. Y en especial en este mes, que ha sido un mes difícil, he aprendido muchas más. Y de esas cosas que yo he aprendido, yo debo enseñarle a otros. Yo debo predicarle a otros. Porque qué bonito es aprender y poder enseñar. Si usted aprende algo pero no es capaz de entenderlo, de explicarlo, entonces no aprendió nada. Entonces la palabra del Señor nos incita a que insistamos en lo que hemos aprendido. Y dice el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mire para todo lo que sirve la palabra de Dios. El arma visible del cristiano es la palabra de Dios. Y muchas veces en la semana no leemos la palabra de Dios. Nomás cuando estamos en la iglesia es que leemos la palabra de Dios. Si un soldado sale a la guerra sin su armadura, probablemente no va a volver de la guerra, porque no tiene cómo defenderse. El enemigo viene con todo lo que tiene, pero él no tiene con qué responder. Es la palabra de Dios la que nos prepara y nos capacita para saber qué quiere Dios de mí. Porque la profecía es buena, hermano, en gran manera. Recibir la dirección de Dios por profecía es magnífico, es extraordinario. Pero la profecía más profunda y directa que nosotros como hijos de Dios tenemos es la palabra de Dios. Amén. Ella nos enseña cómo vivir. Ella nos enseña cómo actuar. Ella nos enseña cómo caminar. Y a estas alturas de nuestras vidas algo ha tenido que hacer la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está el secreto del pueblo de Dios. Es bonito conformar grupos de trabajo. Es bonito tener líderes ejemplares en la iglesia. Pero más bonito es cuando estos líderes y estos grupos de trabajo son hombres perfectos y están preparados para toda buena obra. Están preparados para cuando el pastor de pronto de un momento a otro, quizás no estaba planeado, Dios les revela un programa y ellos dicen amén, aunque no estaban esperándolo. Porque nuestro Dios es precioso y Él es tan, pero tan increíble que para sorprendernos no tiene día ni hora. Aún dice que su venida va a ser así, sorpresa. El que esté listo se irá con Él y el que no, lastimosamente se perderá. Pero es por eso, hermano, que en este tiempo el Señor necesita que la iglesia entienda a qué Dios la ha llamado. Porque nosotros estamos llamados a enseñar mediante la palabra, a redarguir mediante la palabra, a instruir a aquellos que están empezando. Para yo estar hoy aquí predicándoles la palabra, un día alguien tuvo que enseñarme y instruirme por la palabra. Como decía la pastora ayer, si usted no va a una escuela y no hay un instructor que le diga así se coge el lápiz, usted nunca hubiera aprendido a escribir. Y aún hay gente que escribe y escribe feo porque todavía no saben coger el lápiz. Porque hasta para eso hay una instrucción. Entonces, si nosotros queremos ser efectivos en lo que Dios nos ha dado, necesitamos estar preparados para toda buena obra. Pero ¿cómo estamos preparados para toda buena obra? Mediante la palabra. Cuando la palabra está en mi mente, cuando la palabra está en mi corazón. Y este mensaje lo he titulado Depende de mi conducta, porque vamos a ver una historia muy particular, a través de la cual el Señor nos muestra lo lindo que es que mi comportamiento y mi conducta llame la atención del que está allá afuera. Y es una palabra que quizás muchas veces nos golpea, porque es que a veces pareciera que a nosotros Dios tiene que recordarnos que somos carta abierta y que todo el tiempo nos están mirando. Yo hoy le estoy predicando a usted, y digamos que usted por curiosidad mañana me busca en Facebook y usted encuentra lo contrario a lo que yo hoy le estoy predicando. ¿Qué va a pensar usted de mí? Es una mentirosa, es una farsante esta niña. Vino a decirnos una cosa y salió con otra. Y este debe ser nuestro cuidado, que yo al paso de 2 años, por muchas pruebas o dificultades que tenga, no me aparte, para que aquellos que yo edifiqué hoy, no sea yo misma la que los destruya mañana. Entonces, vamos a ver una historia muy particular, pero antes quiero leer algo de un libro que me llamó la atención. Ahora mismo se me escapa el autor, pero dice que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta.
el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. A mí de nada me sirve pararme aquí y predicar si usted mañana me ve comportándome de manera que a Dios no le agrada. Enseñando para cambiar vida, que lo que se dice. Entonces, de nada me sirve a mí que usted me ve aquí predicando la palabra y en mi casa mi familia sepa el tipo de persona que yo soy. Y esta palabra ha ministrado mi corazón desde el año pasado, porque un día me tocaba enseñar y yo iba a enseñar y en la tarde había discutido con mi hermana, la que duerme conmigo en mi cuarto, la que conoce cómo me levanto, cómo me acuesto, si oro o no oro. Y cuando ya yo estoy lista para predicar, el Espíritu Santo me dice: espérate ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo tú vas a predicar esto si estás brava con tu hermano? Yo ese día, hermano, busqué quien predicar y no prediqué. ¿Por qué? Porque yo no puedo predicar delante de toda la iglesia. Lógicamente la iglesia no sabía lo que estaba pasando, pero mi hermana sí lo sabía. Entonces mi predicación principal y el trabajo principal mío como líder está en mi casa. ¿Qué ve mi padre? ¿Qué ve mi madre? ¿Qué ven mis vecinos? ¿Qué ven mis hermanos? ¿Qué están viendo de mí? Es lo primero. Porque vuelvo y le repito, yo puedo mentirle hoy a usted aquí y irme mañana para Sincelejo. Y si usted nunca va por allá, usted no va a saber si lo que yo le dije es mentira. Pero mi hermana, mi papá, mi mamá, mi pastora, es la única que se puede levantar y decir: eso es mentira. Tú no estás viviendo lo que estás predicando. Y eso ha creado en mí un temor muy grande últimamente. Porque yo quiero y anhelo en el Señor que lo que mi familia ve en la iglesia sea lo que ella ha visto en la casa. Que el mensaje que yo predique en la iglesia o en la calle o al amigo o al vecino sea lo que de pronto han visto en la casa. Y es por eso que en este tiempo el Señor nos está instando a hacer su voluntad. Es por eso que en este tiempo el Señor nos está instando a arreglar nuestra manera de vivir. Porque muchas veces venimos del ayuno gozosos, contentos, aquí cantamos, aplaudimos, llegamos a la casa estrellando todo. O llegamos a la casa gritando y nos escucha el vecino y el vecino del vecino y el vecino del vecino. Y oye, la cristiana. Porque es lo primero que dice. Qué bonito es que en vez de pronto el inconverso decir: y eso que sierva de Dios, diga: verdaderamente esta es una mujer de Dios. Verdaderamente este es un hombre de Dios. Porque le han pasado vientos y ventarrones, tormentas y todo lo que se ha levantado. Y ella sigue ahí. La han gritado en la cara y ella ha guardado silencio. Lo han gritado en la cara y él ha guardado la mesura. Y no es fácil. No es fácil cuando Jesucristo nos dice: si te dan en una mejilla, coloca la otra. No es fácil. Yo la primera vez que leí eso, yo leí eso, yo le dije a mi mamá: es difícil. Esas son cosas que a nosotros no nos gusta hacer. Nosotros no queremos aceptar que alguien nos grite en la calle y no poder responderle porque usted es un siervo de Dios. Nuestra carne quiere pelear. Nuestra carne quiere defenderse. Pero un buen líder predica más con su conducta que las palabras que pueda decir aquí. El testimonio habla más que las palabras. Los hechos son más que las palabras. Pero nosotros queremos destacar predicando, destacar cantando, pero no queremos vivir la palabra. No queremos vivir lo que cantamos, no queremos vivir lo que predicamos. ¿Qué estamos viviendo entonces? Una mentira, una farsa. Queriendo engañar al mundo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y pueda que aquel que me vea predicar se salve. Y pueda que aquel que me vea adorar se salve. Y yo, a perderme por mi insensatez. Y es una palabra que es fuerte. Yo venía peleando con el Señor: Señor, yo no quiero predicar eso. Pero Dios lo colocó, porque Dios necesita que su pueblo en el 2023, no solamente aquí, en todas partes, empiece a marcar la diferencia. Amén. Porque la Biblia es clara y dice que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿Y qué está pasando? Que nosotros estamos cediendo al mundo y el mundo va de mal en peor en su pecado.
El mundo va retrocediendo, entonces nosotros en vez de jalarlo para acá, estamos yéndonos con ellos. Que fulanito echó un chiste y a mí me dio risa. Miremos dónde nos estamos sentando y con quién estamos compartiendo. Yo no estoy diciendo que compartir con el inconverso es malo, porque si no compartes con el inconverso, ¿cómo te lo vas a ganar? Lo que estoy diciendo es que aunque el inconverso eche un chiste malo delante de ti que a Dios no le agrada, no se lo celebres. No se lo celebres. Y si están chismeando por ahí, murmurando, mira que fulanita hizo, párese y váyase. Si no tiene oficio, invénteselo, pero húyale a esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios necesita un pueblo santo y limpio. Y no solamente predicamos esto porque el líder tenga que ser ejemplar, sino porque como pueblo de Dios, mañana Cristo puede venir, o ahorita, o ahora mismo. ¿Cómo me encuentra? ¿Cómo estoy yo? ¿Será que a Dios le agrada lo que está viendo en mí? ¿Será que a Dios le agrada lo que Dios está viendo que yo estoy haciendo, mi obra? Hay que preguntarnos esto. ¿O será que yo estoy influenciando en el mundo de manera positiva o de manera negativa? Ay, hermano, es que yo predico y no pasa nada. Es que yo le digo a mi papá que se convierta y no pasa nada. ¿Por qué no pasa? ¿Será culpa de mi papá o será culpa mía? Un día, y no me da pena contarlo porque de estas experiencias es que uno aprende. Me fui a un ayuno con mi hermana, con mi mamá. Veníamos gozosos del ayuno, contentas en el ayuno. Cuando vamos entrando por la puerta de la casa, sin querer nos tropezamos, mi hermana y yo. Mira, hermano, y se armó la discusión. No armamos gritería ni nada, pero sí nos dijimos unas cuantas cositas. Y se ha parado mi papá, inconverso, con la mano aquí, y nos dice, ¿de dónde vienen? Mire, mi hermana por aquí con la cabeza agacha y yo por allá. ¿Por qué? Porque hay que tener sabiduría. Pareciera que mi papá no nos estaba viendo, pero sí nos estaba mirando. Entonces, como mañana le digo yo a mi papá, papi, si te golpean una mejilla, coloca la otra. ¿Cómo? Si no hay esa autoridad en mí. Usted adquiere autoridad sobre aquello que usted controla, sobre aquello que usted ha aprendido a manejar. Entonces, vemos por la palabra, vámonos al libro de San Juan, el capítulo 3. Bendito sea el Señor. San Juan capítulo 3. Voy a permitirme leer del versículo 1 al versículo 6. Dice: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Una historia muy particular. Viene Nicodemo a Jesús, un hombre principal de los fariseos. Él conocía la ley de Moisés. Él conocía la palabra que hasta en ese momento se había predicado. Él era uno de los que la predicaba. Pero los fariseos tenían algo particular. Ellos predicaban la palabra, pero no la vivían. Les gustaba mostrar la palabra en el pecho, se la escribían en el brazo, se la ponían en la túnica. Donde ellos iban, todo el mundo sabía que eran fariseos porque llevaban la Biblia escrita por todas partes. Pero sus actitudes negaban lo que su cuerpo estaba mostrando. Muchas veces nuestro comportamiento y actitudes niegan quiénes somos y cuál es nuestra identidad. Nosotros, cuando venimos a Cristo, recibimos una identidad en Cristo. Una identidad que nos da muchos beneficios.
muchos beneficios, pero como en todo en la vida, donde hay beneficios, también hay deberes. Hay derechos, pero hay deberes. Cuando usted viene a Cristo, acepta a Cristo en su corazón y se bautiza y persevera en el Señor, usted tiene derechos. Por ejemplo, su primer derecho es que puede ser llamado hijo de Dios, que no es cualquier cosita, es algo súper, hiper, mega, le digo yo a mi hermana, hermoso. Que digan, tú eres sierva de Dios, tú eres hijo de Dios. Eso es hermoso. Ahí adquiere el evangélico, el siervo de Dios, su identidad. Entonces, viene este hombre conocedor de la ley a Cristo y se acerca a él, versículo 2, y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Yo decía, pero si Nicodemo sabía de la palabra, sabía que Jesús había de venir a la tierra y todo lo había estudiado, él no fue a Jesús para que Jesús le predicara lo que él ya sabía. Él fue a Jesús porque algo en Jesús le llamó la atención. ¿Qué le llamó la atención? Las señales que Jesús hacía. Usted y yo venimos a Cristo porque nos llama la atención las señales que Jesús hace. Cuando de pronto usted y yo estábamos en el mundo, bueno, yo nací en el Evangelio, pero de todos modos ando caminando en el mundo. Y estaba en el mundo, usted escuchaba la palabra y la conocía. Ayer veníamos con una joven en el carro donde veníamos y la pastora le estaba predicando y ella le decía, no, es que yo leo la Biblia todos los días. Y yo oro todos los días y mi mamá es una mujer muy usada por Dios y gloria a Dios por eso. Pero esta joven venía discutiendo con alguien, no sé, por el teléfono y venía diciendo malas palabras y una cantidad de cosas. Entonces yo decía, ¿de qué me sirve a mí leer la Biblia? Y usted hoy en día le predica a las almas y las almas dicen, no, que yo sé que solo dice la Biblia. Sí, yo sé. Y usted le predica y todos lo saben. Sí, porque ya la gente no, a veces no se deja predicar. Uno le va a predicar y yo sé, eso lo dice la Biblia. Pero entonces, hermanos, si mis palabras no están impactando a la gente que me rodea, que mi actitud y lo que Dios haga a través de mí las impacte. Pero para que Dios me use y impacte a otros a través de mí, yo tengo que andar bien delante del Señor. Yo tengo que andar derechito por el camino que el Señor me trazó. Es una senda estrecha, es bastante angosta, es complicado pasar por ella, pero es la senda que nos lleva a la salvación. Amén. Y es la senda que nos lleva a que otros conozcan al Señor y también sean salvos. Entonces Nicodemo viene al maestro y dice, Nicodemo, sabemos, o sea que no solamente él sabía. Yo me imagino que ya habían varios fariseos que aunque se levantaban en contra de Jesús, en el fondo sabían que él era el Mesías. Lo que pasa es que el orgullo de ellos y la religión no les permitía confesar que Jesucristo era el Señor. Pero ellos sabían que era así. Y viene Nicodemo y le dice, este vino Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Espíritu de Dios se posa sobre aquel que anda en santidad, que vive en santidad, que se duerme en santidad y se despierta en santidad. No quiere decir que no vamos a cometer errores. En este caminar con Cristo cometemos muchos errores. Nosotros nos equivocamos. Un día yo le predicaba a alguien y me dijo, no, es que en la iglesia hay mucha gente así, y pasé como un lanito, yo no voy, mejor yo no asisto. Yo le decía, es que si tú vas a la iglesia a buscar perfección, no vayas. Porque ni en esta, ni en la de la esquina, ni en la del otro barrio, ni en la del otro pueblo lo vas a encontrar. La iglesia es un lugar lleno de gente imperfecta que busca perfeccionar su vida a través del Señor. Amén. No es que nosotros estamos predicando y estamos ministrando porque seamos netamente perfectos, porque si fuéramos totalmente perfectos, ya no estuviéramos aquí en la tierra, estuviéramos en el cielo con el Señor. Nosotros también tenemos luchas. Yo como joven también tengo pruebas como los jóvenes de hoy en día. Yo también tengo dificultades. Yo también me estreso, me desespero, cojo rabia. Yo también lo hago. Pero el caminar con Cristo debe impulsarnos a ser mejores cada día.
Y nosotros como líderes, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, tenemos que mostrar a Cristo. De nada nos sirve mostrarnos a nosotros mismos. Aquí hay que mostrar a Cristo. Y para que Cristo yo lo pueda mostrar, yo tengo que morir a mi viejo hombre. Y Cristo tiene que crecer en mí. Para que cuando yo me pare en un altar, la gente no me vea a mí, sino a Cristo en mí. Que si el pastor dice, bueno, mañana vamos a salir a evangelizar. Cuando usted entre a una casa y ponga el pie, la gente diga, este tiene algo diferente. Yo quiero eso que tiene. Yo quiero eso que esa persona tiene. Yo quiero cantar como adora ella. Yo quiero orar como ese hombre ora. Yo quiero interceder como ese intercesor intercede. Que vean a Cristo en nuestras vidas. Y usted verá que entonces el servicio a Dios se volverá efectivo. Y sus palabras no van a ser palabras vacías, sino que van a causar un efecto en los corazones. Y lo que antes nos había demorado años y meses para nosotros verlo cumplido, hermano, Dios lo hará en días, porque cuando el pueblo se dispone a servirle a Dios y a guardarse para Dios, suceden cosas maravillosas. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Porque usted no vino al Evangelio para seguir llevando la misma vida. Nosotros venimos al Evangelio para que Dios cambie nuestra vida. Para que Dios transforme nuestra vida. Porque si yo vengo al Evangelio para llevar la misma vida, o aún peor ahora, porque entonces me voy a llamar cristiano y no vivo como Dios le agrada, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Estoy estorbando la obra que siervos de Dios de verdad están haciendo con esfuerzo. Porque por usted y por mí se habla de la iglesia, sea bueno o sea malo, pero se habla. Ahora decida usted cómo quieren que hablen de la iglesia a través de usted. ¿Algo bueno o algo malo? Y esta persona, el primer argumento para sacarme de taquito que yo no le predicara fue que fulanito hizo, que fulanito deshizo, que fulanito. La palabra de Dios es clara. Sí, nosotros somos luz del mundo. Nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio. Pero va a llegar un momento en que la gente va a tener que dejar de mirar al hombre y empezar a ver al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y entonces ahí radica el hecho de que yo muestre al Cristo que yo predico. Porque ¿cómo la gente va a ver a Cristo si yo no se lo muestro? Usted y yo somos el instrumento a través del cual la gente puede ver a Cristo. A través del cual la iglesia puede avanzar. Y yo me he concentrado en la predicación a las almas porque yo les vengo a decir algo de parte de Dios. La preocupación número 1 de la iglesia de hoy en adelante tiene que ser rescatar almas para Cristo. Sí es bonito trabajar para el Señor. Que crezca el templo, que lo pintemos este año, que cambiemos esto, que compremos nuevos instrumentos. Eso es lindo. Pero no hay nada más lindo que trabajar en la viña del Señor, en las calles, predicando en las esquinas, que Cristo salva, que Cristo cambia. Y que cuando usted vea el templo, si está pensando de pronto ampliar el templo, que sea un poco más grande porque ya no cabemos, cuando usted quiera terminar ese templo, ya tenga las almas para llenar el templo. Eso es lo que Dios quiere en su pueblo. Que seamos equitativos, que trabajemos en la obra material, pero también en la espiritual. Amén. Y no es que el evangelio sea aburrido, que yo tengo que comportarme así todo el tiempo, tengo que estar derechito. No, en el evangelio hay cosas hermosas. Tomamos tiempo para recrearnos, para compartir entre hermanos, pero aún en medio de eso tengo yo que mostrar a Cristo. Este tiempo es un tiempo especial. Este tiempo es un tiempo hermoso. Y yo le digo algo, denle gloria a Dios que usted tiene la oportunidad de hacer esto. Porque he ido a iglesias donde el culto lo limitan. A las 8:30 se tiene que acabar el culto. He ido a lugares donde no han podido construir un templo porque no los dejan construir un templo.
Y nosotros que tenemos la libertad aquí de gritar, de saltar, de correr, no podemos ni aplaudir. Y está usted en la alabanza prendido y ve para el lado y está el hermano. Y la lágrima corre. O mirando el teléfono, o mirando la hora. Esta hermana así predica. Y hay cosas que van a dar almuerzo. Porque así somos muchas veces. Yo también tuve algún tiempo que decía, ya se está cayendo el pastor. Porque es normal. Pero el acercarnos a la palabra y el involucrarnos con la obra del Señor y el entender nuestra responsabilidad nos hace extendernos en el ayuno, extendernos en la oración. No esperar que haya ayuno en la iglesia, yo tengo que ayunar en la casa, porque cuando yo vaya a tomar un micrófono para predicar o para dirigir, yo necesito que la gente vea en mí el mover del Espíritu Santo. Amén. Es así. No quedarme con la oración del culto de oración, sino que en mi casa yo tengo un altar de oración, donde día tras día me toque predicar o no me toque cantar o no me toque, vaya a salir o no vaya a salir, yo me presente al Padre y le diga, cada día quiero parecerme más a ti. Amén. Porque cuando nosotros como pueblo de Dios a nivel mundial comencemos a parecernos más a Cristo, entonces, hermano, vamos a empezar a ver un mundo que estaba perdido a venir a los pies del Señor. Amén. Cuando nosotros comencemos a consagrarnos para Dios y Dios comience a moverse a través de nosotros, no solamente, hermano, las palabras van a hablar, sino que los hechos van a hacer que muchos vengan a los pies de Cristo. Pero guarde cuidado cuando alguien viene a través de usted a los pies de Cristo. Porque inevitablemente esos ojos van a estar puestos sobre usted. Y lo que usted hoy está predicando, mañana tiene que poder sustentarlo con su vida. Cuando usted invita a un vecino a un ayuno, a una oración, a la iglesia, y Dios le habla, prepárese. Porque Él va a ver en usted si lo que se habló en la iglesia, si lo que se habló en el ayuno, si lo que dijo el pastor, la hermana, en la palabra, es verdad en su vida. Entonces ahí es que Él va a decir, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque pasé como Julanito, yo no soy. Y este hombre conocía la palabra, pero le llama la atención que Jesús hacía señales. Y muchos pueden decir, no, que Jesús era Jesús. Sí, Jesús era Jesús, y como Él ninguno y no lo habrá jamás. Pero Jesús vino en forma de hombre como usted y como yo. Se angustió como nosotros, ayunó como nosotros y también tuvo hambre como nosotros. Porque la palabra de Dios dice que después de que salió de los días de ayuno en el desierto, tuvo hambre. Porque Él vino en carne para enseñarnos a nosotros que no es imposible ser perfectos en Él. Que no es imposible que el mundo vea en mí su luz. Que no es imposible que el mundo vea en mí un cambio, una transformación. Entonces, si nosotros como cuerpo de Cristo comenzamos a impactar a las personas que están allá afuera, ciertamente entonces estaremos creciendo y iremos en la dirección correcta, porque todo lo que lleva a la salvación de Cristo es la dirección correcta. Y dice la palabra del Señor que este hombre tuvo que reconocer que lo que Cristo estaba haciendo, nadie lo podía hacer si no estaba Dios con él. Qué bonito que lo que yo haga mañana, la gente diga, esto no lo puede hacer cualquiera. Que cuando yo ore por un enfermo, Dios me use y a través de mí el Espíritu Santo le sane y diga, esto no lo hace cualquiera. Que cuando yo le hable a mi amigo del colegio, de la universidad, lo que yo escucho en estas reuniones, lo que yo escucho en la iglesia y le doy un buen consejo, diga, algo está sucediendo en Julanito o Julanita. Yo quiero saber qué es. Y que cuando te pregunten, tú puedas, con confianza, traerlo a los pies de Cristo. Hay lugares donde usted va y usted no tiene que ir con la Biblia bajo del brazo, ni con la palabra escrita aquí para que sepan que usted es cristiano. A usted lo ven de lejos y lo sacan.
Y el que es de Dios entonces dice, este también es de Dios. Y aún el inconverso dice, yo no sé qué tienes tú, pero tú eres cristiano. Porque ha pasado. Y les voy a contar como testimonio. A mí eso me sucedía muy a menudo y yo contenta porque veían a Cristo en mí. Llegó un momento de mi vida donde llegó una prueba muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y yo me fui. Huyendo del lugar donde Dios me colocó, me fui a Barranquilla. Y estando en Barranquilla, comienza esa lucha porque el Señor me decía, devuélvete, que este no es tu lugar. Y yo, no, yo aquí me quedo. Que te regreses. Mire, y me hablaba a través de todos los profetas que iban a la iglesia. Yo esperaba que Dios me dijera, te voy a bendecir aquí en Barranquilla y vas a prosperar. Y Dios me decía, este no es tu lugar, devuélvete. Y yo salía, en vez de salir gozosa, salía brava del culto. Y yo, ya vas tú otra vez con el cuento, Señor, yo quiero quedarme aquí, devuélvete. Cuando yo estoy en Barranquilla, yo perdí mi identidad. Perdí por completo mi identidad al punto que un día se sentó una hermanita muy hermosa al lado mío y comenzó a evangelizarme y a hablarme del evangelio. Imagínense lo impactante que es eso. Porque yo quería hacer lo que a mí me parecía que estaba bien. Y yo quería tomar mis propias decisiones y irme para donde yo quisiera sin que Dios me dijera nada. Cuando ella me está predicando, yo empecé a llorar y yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo también predico la palabra del Señor. Y por primera vez en mi vida tuve que reconciliarme con el Señor, como cualquier otro lo hace. ¿Por qué? Porque cuando usted se va fuera de la voluntad de Dios y se quiere manejar fuera de lo que Dios ha establecido, a través de los pastores, a través de los líderes, a través de su palabra, usted no le va a ir bien. A mí no me va a ir bien. Perdemos la identidad y el que un día era luz no es más que un cántaro vacío y lleno de telarañas, que aunque quiere brillar, no va a brillar. Entonces, a Nicodemo le llama la atención que Jesús hacía señales. Pero no solo le llamó la atención que Jesús hacía señales, sino que Dios daba a conocer a través de Jesús que Él estaba con Jesús. Hoy en día cualquiera puede hacer señales porque los dones son irrevocables. Yo he visto borrachos que predican la palabra mejor que un cristiano que está metido en el fuego. Pero son palabras vacías porque su vida nos da testimonio. Y puede que Dios lo use. Pero cuando usted trae algo de parte de Dios a la iglesia, Dios siempre va a confirmar que Él está con usted. Porque el Espíritu Santo de Dios dará testimonio de aquellos que somos hijos de Dios. Cuando usted viene de parte de Dios, usted no tiene que decir nada, usted no tiene que gritar, usted no tiene que tocar la puerta ni abrirla a la fuerza. Dios mismito la abre. Amén. Cuando usted viene con una palabra de parte de Dios, usted no tiene que estar preocupado. Ay, Dios mío, yo profeticé a fulanito esto y si no se cumple. Si usted dio una palabra de parte de Dios, a su tiempo se va a cumplir. Amén. Y eso es lo importante en el pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor quiere en su pueblo. El Señor quiere en su pueblo gente que viva un evangelio verdadero. Que dejemos ya tanta guachafita, que dejemos ya tanta rebeldía, que dejemos ya tanta cosa que queremos vivir como nosotros nos parece y comencemos a vivir como Cristo quiere que vivamos. Amén. Porque Él viene por una iglesia que viva conforme dice su palabra.